Hola a todos. Bueno, vamos a ver el módulo 4 que corresponde a generación, distribución de aire comprimido. Entre los contenidos vamos a ver algunos conceptos básicos de generación de aire comprimido, algunos tipos de compresores, la distribución, rutina de control, mantenimiento preventivo y controles y cuidados. Primero, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué usamos el aire comprimido en la industria? ¿No? Todas las plantas, ahí dice numerosas fábricas, pero todas las plantas van a usar los sistemas de aire comprimido para transmitir energía neumática. Y esta energía neumática permite el funcionamiento de las máquinas. En nuestro caso, mayormente utilizamos el aire comprimido o esta energía neumática para actuar elementos finales de control como son válvulas de on-off, de tipo on-off, válvulas de bola, para permitir que se entre, no sé, por ejemplo, vapor a la doble cámara del autoclave, la purga de fondo de la caldera. Esas son válvulas de tipo on-off. Y después en la planta de agua también hay de ese tipo de válvulas y hay algunos otros dispositivos que son un poquito más complejos, pero que permiten el accionamiento proporcional de unas válvulas, ¿sí? O sea que me permiten no solamente elegir entre una apertura de 0% o 100%, sino que poder tomar todos los valores intermedios. En la industria es la cuarta nivel de prioridades, es la cuarta instalación, ¿sí? Ahí vemos el agua, gas, la energía eléctrica, ahí yo agregaría vapor, pero bueno. Y después está el aire comprimido. Ahora, ahí dice en negrita, se trata de una fuente de la energía más costosa, incomprendida y subvalorada. El 50% de los generados se derrocha. Esto lo podemos ver. Uno va a una gomería y escucha pérdida de aire comprimido. Y bueno, no le damos valor, no le damos importancia, pero bueno, es costoso generar aire comprimido y mucho de lo que generamos se derrocha. Y ahora ahí hay un concepto de aire libre de aceite, ¿no es cierto? ACLA, aire comprimido libre de aceite, ¿sí? Y bueno, en esto, dependiendo el uso que le vamos a dar al aire comprimido, por ejemplo, en una gomería, no me interesa tener aire libre de aceite, aire comprimido libre de aceite. ¿Por qué? Porque inflo una cubierta, inflo una cámara. No me interesa ni aportar humedad, ni partículas, ni aceite. Ahora, imagínense que me dedico a pintar y que ese aire comprimido contiene aceite. Bueno, cuando estoy pintando y uso la pistola, con la pintura me va a ir una gota de aceite. Entonces, bueno, eso me va a afectar el trabajo final de mi pintura. ¿Por qué? Porque no tengo un aire libre de aceite. Y bueno, se define, ¿sí?, qué es estos tipos de aire. Hay una norma, la norma ISO 8573 del año 2010, ¿sí?, donde establece distintas clasificaciones de aceites. Entonces, ahí ven las distintas clases, en esa tabla ven las clases, ¿sí?, siendo la clase 0 la más libre, ¿sí? Luego viene la clase 1, clase 2 y así sucesivamente hasta que cada vez tengo peor calidad de aire.
En el caso nuestro, como estamos en la industria y este aire, qué sé yo, por ejemplo, una secadora una lavadora de viales, quizá usa un chorro de aire comprimido para secar un vial. Y bueno, ese chorro de aire comprimido tiene que ser estéril, no tiene que tener agua, no tiene que tener aceite, no tiene que tener partículas de un determinado tamaño, una determinada cantidad. Bueno, entonces, esta norma nos permite clasificar el aire. Al momento no lo tenemos clasificado, pero lo tendríamos que tener, lo tenemos que clasificar en poco tiempo. Ahora, ¿cómo funciona un compresor libre de aceite? ¿No? Porque, a ver, ¿de dónde aparece el aceite? Bueno, del compresor, ¿sí? El lubricante que permite reducir la fricción, reducir el desgaste de los elementos. Ese es un compresor común y corriente. Entonces, cuando los elementos, por ejemplo el aro y el cilindro, empiezan a tener desgaste, bueno, se libera no solamente partículas, o sea, se liberan partículas, se comprimen partículas, digamos, junto con el aire, y ahí puede haber restos no sé, de viruta, o sea, microscópica, ¿no? Y de aceite. Entonces, para evitar tener este aceite, otra cosa más, el aire que nos rodea, ustedes escuchan los pronósticos, bueno, hoy hay 50% humedad, ¿no es cierto? Humedad relativa. Entonces, cuando yo comprimo ese aire, ¿qué voy a hacer? Voy a lograr que todas esas gotitas o toda esa humedad que está dispersa en el aire se licúe y que se hagan unas pequeñas gotitas y bueno, eso se va acumulando. Eso es lo que encontramos en el pulmón de los compresores, ¿no? Es agua que estaba en el aire, ¿sí? Y que al pasar por el proceso de compresión, de calentamiento, de enfriamiento, bueno, logró acumularse dentro del depósito de aire. Y acá hay unos cortes de unos compresores, perdón, ninguno de estos es los que tenemos, no, son compresores antiguos los que tenemos, ¿sí? Pero, y acá les dejo también un link para quien quiere ver cómo funciona un compresor básico, por ejemplo, los compresorcitos chiquititos que tenemos. Entonces, ahí vemos cómo funciona un compresor, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Ese compresor funciona por una lubricación de aceite en que sucede entre el aro y el aro con que cuenta el pistón y la camisa. Entonces, los compresores que tenemos son distintos, entonces utilizan. Este otro también es libre de aceite, pero es distinto al que tenemos nosotros, pero bueno, al no lubricarse el cilindro y el pistón con los aros, ¿sí? Entonces se usa un aro de teflón. ¿Sí? Eso es a modo muy sencillo del funcionamiento. Hay videos, hay un montón de explicaciones en YouTube. Nuestra planta compresora de aire, ¿qué tiene? Bueno, en el entrepiso técnico tenemos dos compresores. Esto es toda una simbología de lo que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, el compresor 1 con un motor trifásico, ¿sí? Tenemos una electroválvula de alivio de aire para que este compresor no arranque compresión, ¿sí? Por eso, si esto falla, el compresor arranca compresión, el motor no puede arrancar, entonces patinan las correas y se cortan las correas. Luego una válvula antirretorno, una válvula manual, vamos al primer secador, ¿sí? Que es, bueno, después vamos a ver la imagen, pero el equipito chiquitito, un primer secador, y después tenemos el tanque de acumulación de aire, tenemos válvula de seguridad, tenemos un indicador de presión y luego tenemos una purga, que es una purga automática, un purgador automático que elimina la humedad
a los desechos industriales líquidos. Luego a la salida tenemos un bypass y tenemos un filtro de 0,01 micrón, ¿sí? Y luego tenemos un secador, este frigorífico, o sea, acá hay un equipo de frío. Se arregló el equipo, se reparó todo, pero el problema que tenemos es que el purgador que está acá abajo pierde aire y se traba. Entonces, bueno, tenemos pedido estos elementos para la próxima licitación. Y al final tenemos otro filtro más de 0,01 micrón antes de la distribución al, eh, al instituto. Y después la distribución en el entrepiso, acá hay otro esquema, tenemos una llave a la planta de agua, otro liofilizador, la producción en el entrepiso, esta del entrepiso es la que ahora va a los bioreactores, después hay una bajada en cultivo, de la bajada en cultivo hay una en el Finacua, otra en el laboratorio y otra también que quedó en el entrepiso, hay una llave de paso, y después tengo una nueva distribución con otra llave de paso al sector de autoclave, control de calidad de producción, a su vez llaves de paso para el autoclave de producción y de calidad, uno que va a la caldera y el otro que va a bioterio. Entonces, si yo tengo una pérdida o veo que es muy bajo, muy rápidamente, perdón, se baja la presión, puedo ir cerrando esta válvula hasta que veo cuál es la del problema. Y ahí voy sectorizando el problema. Estoy solo, veo que baja mucho la presión, bueno, primero tendría que cerrar la del estas dos, no se vacía el flotante, perdón, el tanque reserva, el problema no está acá. Ahora, si estas dos están cerradas y esto vacía, bueno, el problema lo tengo en la planta. Ahora, liberé, abrí y veo que se baja rápido. Cierro todo, no baja. Bueno, empiezo a abrir de a uno. Abro la planta de agua, está todo bien, liofilizador, hasta que, qué sé yo, por ejemplo, abro este sector de cultivo y ahí veo que hay mucho consumo. Digo, por el horario, ¿están usando algún equipo que consuma? No, por el horario no hay consumo. Bueno, cerré esto, resolví el problema un fin de semana. Ahora tengo que avisar para que después revisen, che, mira, posiblemente en el autoclave se ha roto alguna manguera y por eso es la pérdida tan grande de aire. Chequeos de los compresores, ¿sí? De las trampas, los secadores. Bueno, por ahí a ustedes habrán visto que ahora pusimos un tensor de correa, ¿sí? Que antes no estaba. Tenemos uno adelante y otro atrás para poder lograr la correcta alineación de la polea del motor con respecto a la polea del compresor. Debajo del pulmón de aire comprimido se encuentra este dispositivo. Este dispositivo es una purga automática. El funcionamiento normal es pulsante, ¿sí? Tiene que hacer un ruido pulsante. Si hace pss, o sea, una pérdida constante, hay algo que está mal, que está trabado. La válvula esta siempre tiene que estar habilitada, salvo que tenga problema. Pero si no, tiene que estar habilitado. El secador frigorífico que hablábamos acá, que ahí tenemos la imagen, ¿sí? Ahora está en esta posición que está cerrado y cerrada esa válvula y está hecho el bypass, ¿sí? El aire no pasa por acá por el secador, ¿por qué? Porque el secador enfría el aire, condensa la humedad y la expulsa con un purgador automático. Ese purgador automático está roto, entonces no podemos usar esto. Bueno, siempre tiene que estar la protección de correa, porque esto es peligroso, verificar la tensión de las correas, etcétera, etcétera. Que no haya una temperatura excesiva, a veces uno por ahí va y ya de arrimarse a los compresores detecta esas temperaturas excesivas. Existe el procedimiento de mantenimiento, el 08, donde hay distintos chequeos a realizar, el diario, ¿sí? Verificar el nivel de aceite, agregarle si es necesario, los ruidos, las vibraciones, las pérdidas, verificar el indicador de los filtros 6 de 10 micrones. Acá tengo mi duda con respecto a si tenemos de 6 o 10 micrones, para mí son de menos,
puede ser que originalmente hayan sido de 6 y de 10 micrones, pero ahora son de menor micronaje. Después el mantenimiento semestral, bueno, por ahí nosotros esto, el cambio de aceite, todo esto lo hemos dejado a un mantenimiento preventivo anual y sacamos el servicio. Y acá hay un pequeño detalle de cómo controlar. Si alguna vez digo, bueno, ¿qué problema tengo? Mi problema es cómo están los compresores, ¿sí? Entonces, una prueba para realizar es la verificación del caudal, que es tomarle el tiempo de cuánto tarda en ir de un nivel de presión a otro nivel de presión. ¿Sí? Acá está todo el cálculo, todo hecho. ¿M? Y a ver si está el tiempo, lo que significa tardaría. 7 minutos 30, esto debe ser desde 0 a la presión. ¿M? Pero bueno, es para mirar en detenimiento. ¿Cómo es? Entonces, lo que significa, sí, está mal. Pero bueno, es para mirarlo tranquilo y sepan que está y que lo pueden bajar del Logia y de hecho hay una copia de este procedimiento pegada en el tanque pulmón que está en la planta compresora. Después el tablero eléctrico y el control, ¿sí? Bueno, tenemos el interruptor el principal de todo el tablero, compresor 1, compresor 2, controles. Este creo que era, no me acuerdo si es de las electroválvulas o de los pilotitos. ¿Mm? Después tenemos los dos pulsadores de reset. Y bueno, tenemos contactor y relevo térmico de cada compresor. La pantalla que vamos a ver, bueno, ahí se puso que para silenciar hay que apretar la flecha hacia abajo, que es la segunda, ¿sí? Cuando están en alarma, y luego con la flecha hacia la derecha, donde tengo el dedo justo ahí, que es el cuarto botón, me voy corriendo en las pantallas. Y bueno, acá veo el estado de los compresores, si está funcionando o no está funcionando, ¿sí? Y el tiempo total. 123 horas, 90 horas este compresor. Es fundamental cuando esté en alarma que yo voy a ir, voy a encontrar la pantalla compresores en alarma y voy a hacer silencio la alarma con el segundo botón y luego corro el teclado, me corro de pantalla y veo compresor 1 y compresor 2. Y veo térmico, veo máximo tiempo y horas de servicio. ¿Sí? Entonces, el compresor que esté en falla va a tener alguno de estos tres avisos en uno, en dos, en tres, en lo que sea, pero no va a ser cero. Entonces, si es el térmico el que está en 1, yo tengo que venir al contactor del compresor 1, al relevo térmico del 1 y apretar el botón reset. Y luego voy a ir y voy a mantener apretado el pulsador del compresor 1, no me acuerdo si son 5 o 10 segundos, hasta que se pone en 0, significa que reconocí la alarma. Luego de eso, ya el compresor está disponible para funcionar y la pantalla de los controles debería decir compresores normales. Si tengo máximo tiempo en uno, ¿qué significa? Bueno, que tengo una pérdida muy grande de aire comprimido o se me cortaron las correas y pasaron los 3 minutos, los 4 minutos en los cuales el compresor debería recuperar el nivel de presión seteado y cortar y parar. Si tengo un 1 ahí, ese es el motivo. O tengo mucho consumo de aire comprimido porque se rompió algo o porque tengo las correas cortadas. Y si tengo un 1 en H servicio, significa que estas horas creo que llegan a 300 horas, ¿sí? Y que debería hacerle el chequeo al compresor por lo menos de nivel de aceite, de estado de la correa, una revisión general. Días atrás tuvimos un problema que
tanto el compresor 1 como el compresor 2 estaban en cero, ¿sí? Pero seguían los compresores de alarma. Bueno, hicimos un reemplazo de estos relevos térmicos que estaban mal dimensionados o se habían puesto los que había, porque uno creo que era de 10 a 16 amperes y el otro creo que era de 16 a 25. Y bueno, y los motores en estado normal rondan los 10 amperes, entonces el relevo térmico tendría que ser de 10 a 16 y tendrían que estar seleccionados sí, seleccionado o ajustado los relés térmicos en 12 amperes. Entonces, bueno, sospechamos de que hay algún problema interno ahí en estos relés y bueno, y se reemplazaron ambos relés. Bueno, eso es todo. Por ahí, si tienen preguntas, eh, me las, me las hacen llegar. Eh, gracias por todo. Hasta luego.